Cordial saludo, mi nombre es María de los Ángeles Rosario Graterol, soy docente de la UNEFA Núcleo Falcón, agradecida de participar en esta jornada científica, tecnológica y social que promueve nuestra Casa de Estudios, precisamente con este tema, aproximación teórica de integración de las funciones universitarias andragógicas para el docente de la UNEFA. Esta aproximación teórica emergió de todo un trabajo de investigación de tesis doctoral, el cual sentó base desde la pentadimensionalidad de la investigación, considerando como dimensión ontológica una realidad cambiante, una realidad dinámica y sobre todo una realidad subjetiva, una realidad que me permitió mirar desde el interior de mi conciencia y sacar a la luz esa incertidumbre, esa inquietud ante una percepción de desarticulación de las funciones universitarias básicas como lo son docencia, investigación y extensión. A su vez, esta investigación sentó base epistemológica desde el enfoque introspectivo vivencial, el cual permitió tener esa relación de horizontalidad, esa relación intersubjetiva con otras personas, con otros co-investigadores, docentes de la UNEFA Núcleo Falcón, que al igual que mi persona comparten este escenario de aprendizaje y que con toda su fortaleza, experiencia en la labor y competencia en la labor docente pudieron aportar elementos importantes para que esa inquietud que en un principio generó este trabajo de investigación se convirtiera en una teoría donde se busque de alguna forma una solución a esas incertidumbres. A su vez, desde la dimensión axiológica se resalta el valor de las funciones universitarias para el docente de la UNEFA y desde la dimensión teleológica se fundamentó en el propósito de interpretar esos significados que otorgaron estos co-investigadores a las funciones universitarias dentro de la UNEFA. Desde la dimensión metodológica, el procedimiento hermenéutico que se utilizó estuvo basado en la fenomenología existencial de Heidegger. ¿Por qué este autor específicamente y la fenomenología existencial? Uno, puesto que se interesa por el ser, la esencia del ser en un determinado tiempo y espacio. A su vez, la fenomenología existencial de Heidegger permite la posibilidad de que alguna circunstancia pueda ser cambiada, pueda ser mejorada. En fin, con el círculo hermenéutico de este autor partiendo de lo que es la precomprensión, comprensión e interpretación de la realidad, para permitirse entonces desconstruir y construir una teoría, precisamente eso fue la base que sentó este trabajo de investigación. Algunas teorías de entrada también fundamentaron este trabajo de investigación, como lo es la teoría humanista en la educación, a su vez la teoría del aprendizaje experiencial, presentada por Rogers. Rogers plantea que la enseñanza es una actividad que está sobrevalorada, es decir, hoy día no debemos hablar, y mucho menos en un proceso de aprendizaje universitario, profesional, hablar de enseñanza, sino más bien de los procesos de aprendizaje. Es decir, centrar el proceso no en la enseñanza, no en el docente, sino en el estudiante, en la persona que aprende. Por tanto, el proceso debe ser un proceso de aprendizaje, donde este docente se convierta en un facilitador del escenario de aprendizaje, valga la redundancia. Por otra parte, tenemos la educación universitaria en la evolución de la sociedad. Acá vemos cómo Ibáñez en 1994 aporta que la formación de profesionales competentes y que puedan resolver situaciones sociales de forma novedosa, eficiente, eficaz. A
su vez, se presenta la teoría andragógica de la educación universitaria. Esta teoría considera el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Y es pertinente que una teoría andragógica se aplique precisamente en procesos de formación universitaria, donde el estudiante tiene la madurez suficiente, la capacidad suficiente del adulto para poder ser partícipe de su propia formación y autorregular y autodirigir su propio aprendizaje. Por tanto, el estudiante considerado adulto también debe ser partícipe de estas funciones de educación universitaria. A su vez, esta teoría andragógica de educación universitaria se rige por los principios de horizontalidad y participación. Padrón y Olivares 2001 se refieren al docente facilitador como aquel que promueve la educación universitaria a través de las funciones básicas, docencia, investigación y extensión. Y respecto a estas funciones de educación universitaria, tenemos varias concepciones. Comencemos con la función docencia. Bogado y Fedro comparten que es una función imprescindible en cualquier acto de conocimiento. Promueve la capacidad para aprender la forma de aprender, que es el desafío que necesita todo ser humano a partir de conocer su propio estilo cognitivo, es decir, un ser humano consciente de su propia formación. En cuanto a la función de investigación para Padrón, es un proceso de acción organizada que genera conocimiento nuevo para dar respuesta a las demandas sociales. Se persigue la formación del recurso humano que la sociedad necesita, es decir, una investigación, una función pertinente a la sociedad. Y aquí vemos la función de extensión para Mora 2008, permite la formación integral del estudiante al ponerlo en contacto con las comunidades. Se relacionan los conocimientos adquiridos en el aula con las situaciones que se le presentan dentro de la comunidad o en el entorno social. Vemos entonces cómo distintos autores en estos tres conceptos de alguna forma le dan una participación protagónica a la persona que aprende, es decir, al estudiante. También fue oportuno considerar dentro de estas teorías de entrada el modelo cívico-militar de saberes integrados que presenta la UNEFA. Y es que este modelo se orienta en el proceso de transformación de la sociedad, en el que se plantea la asociatividad entre civiles y militares, conjugándose la disciplina y el respeto de las normas para afrontar los asuntos de la vida, mediante la formación académica en una orientación de la educación que se centra en la enseñanza-aprendizaje. Acá en este modelo podemos ver los elementos que lo componen y podemos visualizar que dentro de estos elementos no existe o no se visualiza, no se describe una articulación o integración o relación, como quieran llamarle o presentarlo, de las funciones básicas de la educación universitaria, conocidas como docencia, investigación, extensión. Acá les presento de manera muy sistemática una ruta metodológica por la cual se guió o me pude guiar en la investigación todo el procedimiento para llegar a esa teoría emergente que posteriormente estaré presentando. Esta se basó, la meta fue configurar un constructo teórico del significado de las funciones universitarias del docente de la UNEFA Núcleo Falcón. Partió de unas teorías de entrada, las cuales pues toqué anteriormente. A su vez, la postura filosófica, por supuesto, fue el existencialismo, partiendo de la idea de Heidegger, la idea de la posibilidad, la idea de la intencionalidad, en que una situación que inquiete pueda ser el punto de partida para presentar una idea o una teoría que de alguna forma pueda mejorar o cambiar esa situación. Es decir, a través de esta postura filosófica entendemos que el ser, de alguna forma, con su existencia, con su tiempo marcado y con su contexto, también tiene la oportunidad
ver esa adversidad como una oportunidad de dar algún aporte o de girar algún cambio hacia el conocimiento. El enfoque fue el introspectivo vivencial, basada en la necesidad de buscar esos significados en las conciencias de estos coinvestigadores, de estos profesores que de alguna forma participaron en esta investigación, develando toda su experiencia y esos significados que ellos aportaron a las funciones de la educación universitaria. Por supuesto, este enfoque plantea que se accede al conocimiento por un acto de comprensión. Precisamente esto lo presenta Padrón en 1998. El paradigma, por tanto, fue el paradigma interpretativo bajo el método fenomenológico de la filosofía existencialista de Heidegger. Siguiendo el círculo hermenéutico que se presenta a continuación, comenzando con el ver como primer elemento, ese ver desde el interior de la conciencia, el elemento de la precomprensión en el que se puso de manifiesto la reducción fenomenológica, lo cual permitió llegar a la comprensión a través de un proceso de desconstrucción fenomenológica y posteriormente dar paso a la interpretación donde se permitió hacer esa construcción fenomenológica aportando pues esta aproximación teórica que se presenta hoy en esta ponencia. Las personas que participaron o este círculo hermenéutico giró en torno a esos significados otorgados por los coinvestigadores teóricos e investigadores. Las técnicas utilizadas en síntesis fue la entrevista fenomenológica a profundidad, como recurso la guía de entrevista, registros de relatos fenomenológicos, la interacción comunicativa, como procedimiento también esa relación de unidades de significados hasta lograr esas categorías emergentes, esa contrastación de los significados que permitió entonces que emergiera y se pudiera configurar ese constructo teórico o aproximación teórica. Una vez realizada, se generó esa validez intersubjetiva, lo que le permitió credibilidad a la investigación. Ahora bien, aquí se presenta el modelo de integración de las funciones universitarias andragógicas de la UNEFA. Esta es la aproximación teórica de esta investigación, la cual se fundamenta en una relación de dependencia entre las funciones universitarias. Las principales funciones universitarias en su accionar deben involucrar docentes, estudiantes y entorno, consideradas andragógicas por los principios de esta disciplina, en el que se considera al estudiante adulto capaz de ser responsable ante su proceso de aprendizaje. La articulación de las funciones universitarias se establezcan desde el modelo educativo, lo cual aporte pertinencia social. Estos son los fundamentos de este modelo de integración de las funciones universitarias, el cual emerge de esos elementos y significados aportados por los coinvestigadores y tras esa contrastación de esos significados con las teorías existentes. Ese proceso de desconstrucción fenomenológica. Vemos entonces también cómo dentro de este modelo de integración emergente se presenta un elemento importante que es la articulación de la extensión, investigación y docencia como funciones universitarias. Esto supone un ideal de dependencia entre cada una de las funciones, estableciendo elementos que integran una función con otra a fin de lograr una formación con pertinencia social. Y vemos entonces cómo según esta teoría que emerge, esta articulación debe iniciar con la función de extensión a partir de las realidades del entorno. Una vez conocidas las realidades del entorno, es posible generar una red de problemáticas sociales. Esta red de problemáticas sociales va a ser el elemento que va a integrar la función de extensión con la función de investigación, permitiendo entonces ser la acción de las líneas de investigación. Y esto va a hacer entonces que se genere la actualización del conocimiento
como un elemento que va a integrar o que va a articular la función de investigación con la función docencia, permitiendo entonces contenidos actualizados con pertinencia social. Estos contenidos actualizados con pertinencia social van a formar un egresado portador de un conocimiento pertinente a las realidades del entorno. Entonces, visualizamos acá cómo es un modelo circular que se relaciona y que se interrelaciona uno a otro. A su vez, un segundo elemento de esta aproximación teórica es la andragogía en la educación universitaria, y es que las funciones de educación universitaria deben estar centradas en el proceso de aprendizaje, considerando al estudiante adulto, al docente como un facilitador de los contextos de aprendizaje, y todo bajo dos principios importantes de la andragogía, que es la horizontalidad y participación. El tercer elemento es el modelo educativo de la UNEFA con pertinencia social. Se concibe fundamental que la articulación de la extensión, investigación y docencia como funciones de la educación universitaria andragógicas estén establecidas en el modelo educativo de tal universidad, en la cual se concibe como con pertinencia social, dado la perspectiva de integración de las mismas funciones, las cuales se precisan desde la vinculación con el entorno para formar profesionales con competencias ante las demandas y necesidades sociales. Acá podemos observar cómo entonces se grafica este modelo de la UNEFA con pertinencia social, el cual parte como base o tiene como base la articulación circular de estas funciones universitarias con los elementos que las relacionan o que las articulan, todos girando en torno a un proceso andragógico, es decir, un proceso centrado en el aprendizaje, con la participación del estudiante, un estudiante que debe también estar activo en estas funciones de la educación universitaria, a su vez un docente facilitador, orientador de este proceso, bajo los principios de horizontalidad y participación, dando respuesta a un entorno social, por ello la pertinencia social. De esta manera, como reflexión final, digamos que más impactante de esta aproximación teórica es esa visión más profunda en la articulación de las funciones universitarias andragógicas y con pertinencia social, en la que se involucren docentes, estudiantes y entorno, en igualdad de importancia y necesidad en el proceso de formación académica. Quiero despedirme con una cita de Paulo Freire: la educación es un proceso de construcción y reconstrucción de ideas. Muchísimas gracias.